Descubrí que mis padres iban a dejarle todo a mi hermana en el testamento, así que dejé de ayudarlos con las cuentas y los gastos extras de la casa, siendo que yo era quien pagaba su casa sola. Un mes después, mi mamá me mandó un mensaje. La hipoteca venció. Mi nombre es Valentina. Durante 5 años fui quien mantenía la casa de mis padres a flote, en las afueras de Phoenix. La hipoteca, el súper, las reparaciones, las facturas que se les olvidaba pagar. Todo caía sobre mí. Mientras tanto, mi hermana Daniela, 28 años y sin un solo empleo en su historial, vivía sin preocuparse por absolutamente nada. Nunca aportó un centavo, pero de alguna forma convenció a mis padres de que se lo merecía todo. Tal vez porque era la hija menor. Tal vez porque sabía exactamente cómo manipularlos. Sea cual sea el motivo, yo seguía cargando con todo, y ellos actuaban como si fuera lo más natural del mundo. Ese día, mi papá me pidió que organizara unos papeles, un montón de cosas legales y financieras. No le di mayor importancia hasta que vi una carpeta con la etiqueta, plan patrimonial y testamento, ahí mismo en la pila. La curiosidad pudo más. Al fin y al cabo, yo era quien garantizaba que tuvieran un techo sobre la cabeza. No era tan descabellado querer saber cómo estaba organizado todo para el futuro. La abrí, y fue ahí cuando vi las palabras que me dejaron helada. Todo, absolutamente todo, iba a parar a manos de Daniela. Sus ahorros, sus bienes, la casa, sin ninguna mención a mí, salvo unas frases genéricas sobre cómo amaban a sus 2 hijas por igual. Sí, claro, por igual. Por eso se aseguraron de que su hija consentida heredara todo, mientras la que en realidad los mantenía a flote ni siquiera fue mencionada. Me quedé ahí sentada con la mano temblando, mirando ese papel como si en cualquier momento fuera a cambiar. Una mezcla de rabia y traición que no sabía por dónde salir. Pensé en cada vez que pagué esa hipoteca sin que nadie me lo pidiera porque no quería que la perdieran. Pensé en cada ida al súper, en cada vez que cancelé planes propios para ir a arreglar algo en esa casa. 5 años. Y todo ese tiempo ellos estaban sentados en la sala planeando un futuro donde yo no recibía absolutamente nada. Pensé en el cumpleaños de mi papá, hace 3 años. Yo había organizado todo, la cena, el pastel, los regalos. Daniela llegó tarde, sin traer nada, directo de una salida con sus amigas. Y mi papá, al verla entrar, se levantó y la abrazó como si ella fuera el mejor regalo de la noche. A mí ni me miró. Me quedé parada junto al pastel que yo había encargado, con una vela en la mano, sintiéndome invisible en mi propia familia. En ese momento me dije que exageraba. Ahora, mirando ese testamento, entendía que no había exagerado nada. ¿Cuánto tiempo llevaban con esto decidido? ¿Acaso siempre quisieron que yo fuera solo su red de seguridad gratuita, sin nada a cambio? Cuando mi papá notó que no estaba escaneando nada, entró al cuarto. Levanté el testamento y lo miré directo a los ojos. ¿Así están las cosas? ¿Todo para Daniela después de todo lo que yo he hecho por ustedes? Su rostro palideció, pero luego suspiró como si yo fuera una niña haciendo berrinche. Valentina, no es lo que piensas. Ah, ¿no? Salté. Porque a mí me parece bastante claro. He estado pagando su hipoteca, arreglando la casa, cubriendo lo que sea que se les olvide, mientras Daniela no hace absolutamente nada, y aún así decidieron que ella es la única que importa. Se veía incómodo, moviéndose de un pie al otro, buscando palabras que no tenía. Solo murmuró. Es complicado. Sin disculpa, sin explicación real. Solo 2 palabras inútiles y una mirada que esperaba que yo simplemente lo dejara ir. Llamé a mi mamá. Cuando entró y vio el testamento en mis manos, tuvo la decencia de verse culpable, pero las palabras que salieron de su boca me pusieron la sangre a hervir. Mija, tú no necesitas la herencia. Tienes buen trabajo, eres independiente. Daniela lucha mucho. Solo queremos asegurarnos de que esté bien. Lo dijo con una ternura que me revolvió el estómago, como si estuviera explicándole algo obvio a alguien que no entiende. Como si yo no fuera la razón por la que esa casa seguía en pie. Le pregunté directamente. ¿Y yo qué? ¿A mí quién me asegura? Mi mamá parpadeó. Y luego, con la misma calma del mundo, dijo. Tú siempre te has sabido defender sola, mija. Eso es algo que admiro de ti. Lo dijo como si fuera un elogio. Como si ser responsable fuera mi castigo, y la irresponsabilidad de Daniela fuera su premio. Sentí un nudo en la garganta que no me dejaba hablar. No era tristeza. Era la humillación de darme cuenta de que para ellos, todo lo que yo había construido sola contaba en mi contra. Ese fue el momento en que algo dentro de mí tronó. No estaban equivocados por error. No era falta de memoria ni un descuido. Sabían exactamente lo que hacían, y en su cabeza estaba completamente justificado. Años fomentando la flojera de Daniela, y ahora planeaban premiársela dándole todo, mientras yo quedaba descartada como si nunca hubiera existido. Dejé el testamento sobre la mesa. Entendido. Me alegra saber cómo estamos. Me di la vuelta y salí de la casa ignorando sus llamados, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Ellos ya habían tomado su decisión. Ahora era mi turno de tomar la mía. Nunca más iba a pagar un solo centavo de sus cuentas. Nunca más iba a ser sus salvavidas mientras ellos planeaban un futuro donde yo no existía. Me senté en mi coche con las manos todavía temblando. El sol de la tarde caía directo sobre el parabrisas y yo no podía moverme. Respiré hondo, 1 vez, 2 veces. Encendí el motor y me quedé ahí unos segundos mirando la fachada de la casa que yo había ayudado a mantener durante 5 años, la misma casa que pronto llevaría el nombre de Daniela en los papeles. No sentí tristeza. Sentí algo peor que eso. Sentí que había sido una tonta durante mucho tiempo. Fue entonces cuando caí en cuenta de algo. Antes de cerrar la carpeta sin pensarlo, había fotografiado las páginas con mi teléfono. Un instinto, supongo. Como si una parte de mí ya supiera que iba a necesitar pruebas de algo. Saqué el teléfono para ver qué había capturado. Las primeras fotos eran del testamento, todo lo que ya había leído.
Pero había una más. La última que tomé sin darme cuenta. Borrosa en los bordes, pero legible. Era la página que estaba debajo del testamento, pegada al fondo de la carpeta como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito para que nadie la encontrara fácilmente. Era una carta, manuscrita, con la letra inconfundible de Daniela. La leí una vez, luego otra. Y otra vez más, porque no podía creer lo que estaba viendo. Lo que había en esa carta lo cambió todo. Absolutamente todo. El motor del coche seguía encendido. Afuera, la casa de mis padres estaba en silencio, ajena a lo que acababa de pasar. Ellos estaban adentro, probablemente esperando que yo regresara a disculparme como siempre. No sabían que yo tenía su carta en la mano. No sabían que en ese momento, sentada en ese coche, acababa de entender que nada de lo que había vivido en los últimos 5 años fue un accidente. Guardé el teléfono despacio. Miré una última vez la ventana de la sala, donde la silueta de mi mamá se movía detrás de la cortina. Puse el coche en marcha y salí de ahí sin voltear. Ellos pensaban que yo me había ido con las manos vacías, derrotada, sin nada más que la rabia y la traición clavadas en el pecho. No sabían que me llevaba algo mucho más valioso que eso. Lo que Daniela escribió en esa carta iba a ser mi mayor arma contra mi propia familia, y ellos no tenían ni idea de que yo la tenía. Esa noche no dormí. Me quedé en mi apartamento de Scottsdale con el teléfono sobre la cama, la foto de la carta de Daniela abierta en la pantalla, leyéndola una y otra vez como si las palabras fueran a revelar algo nuevo. No revelaban nada nuevo, solo confirmaban lo que ya sabía, que mi hermana había construido una versión falsa de mí en la cabeza de mis propios padres, con la paciencia y la precisión de alguien que lleva años practicando la mentira. Era una lista de acusaciones, que yo era controladora, que cuando los ayudaba económicamente lo hacía con condiciones implícitas, como una forma de mantenerlos bajo mi control. Que en varias ocasiones había dicho cosas hirientes sobre Daniela frente a toda la familia. Que mi generosidad era en realidad una necesidad de poder. Cada párrafo estaba redactado con el tipo de detalle que no se inventa de un día para otro. Se construye, se alimenta, se actualiza. Y Daniela lo había estado haciendo durante 2 años y 4 meses, pacientemente, mientras yo pagaba la hipoteca de una casa donde ella vivía sin pagar renta. Me levanté a las 3 de la mañana y me hice un café que no tomé. Me senté en la oscuridad de la sala mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, pensando en cuántas conversaciones habían ocurrido en esa casa sin que yo supiera. Cuántas veces mi mamá había repetido las mentiras de Daniela a sus amigas, a sus hermanas, a los vecinos, convencida de que estaba describiendo a su hija mayor con honestidad. Cuántas veces mi papá había pensado en mí con esa versión distorsionada en la cabeza y aún así aceptó mi dinero, mes tras mes, sin decir nada. Lo que más dolía no era la traición de Daniela. Daniela siempre había sido así. Siempre había buscado la forma de salir ganando sin trabajar para ello. Lo que más dolía era el silencio de mis padres. Que nunca me preguntaron. Que nunca dudaron. Que tomaron la versión de Daniela como verdad absoluta y construyeron un testamento sobre esa mentira. Decidí algo en ese amanecer. Ni un centavo más. Ni la hipoteca, ni el súper, ni la factura del agua. Nada. Si ellos habían decidido que yo era prescindible en su futuro, pues que también resolvieran su presente sin mí. El silencio duró 2 semanas. Al principio creo que esperaban que me calmara y volviera arrastrándome como siempre, pero conforme pasaron los días sin noticias mías, y más importante, sin el depósito mensual que yo hacía sin que nadie me lo pidiera, el cambio en su actitud se notó. Una tarde llegó un mensaje de mi papá. Los impuestos de la propiedad vencen pronto. Sin ¿cómo has estado? Sin perdón por lo que pasó. Solo un mensaje frío, transaccional, el tipo de mensaje que le mandas a alguien cuya única función para ti es resolver problemas económicos. Escribí. Estoy segura de que Daniela lo resolverá. Al fin y al cabo la casa es de ella. 5 minutos después, llamó mi mamá. La dejé sonar. Luego escribió. Valentina, necesitamos hablar. Esperé 1 hora antes de responder. No hay nada de qué hablar. Ustedes tomaron su decisión. Ahora vivan con ella. Entonces Daniela decidió intervenir. Su mensaje llegó esa noche, directo al punto. Oye, ¿por qué tanto drama? No es para tanto. Solo ayúdalos como siempre. Lo leí 2 veces. Esa frase, como siempre, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo me veía mi hermana. No como una persona, como un servicio. Le respondí. No, creo que tú lo tienes cubierto, siendo la consentida y todo. Respondió furiosa. Ay, ¿en serio estás enojada por el testamento? Madura, es solo dinero. Solo dinero. Ahora que era ella quien lo iba a recibir, de repente no tenía importancia. Le escribí. Entonces no te importará usarlo para pagar la hipoteca, ¿verdad? No respondió. Mi mamá volvió a escribir esa misma noche, esta vez con el modo culpas activado al máximo. Somos tu familia. La familia se cuida. Hicimos tanto por ti y ahora nos estás abandonando. Abandonando. Ella usó esa palabra. Yo que había pasado 5 años asegurándome de que nunca les faltara nada, yo era la que abandonaba. Respondí. Ustedes dejaron claro que no soy parte de la familia cuando me dejaron fuera del testamento. Ahora Daniela puede hacerse cargo. Mi papá se sumó con otro mensaje que me hizo apretar la mandíbula. Solo lo suficiente para cubrir la hipoteca unos meses más mientras nos organizamos. No seas egoísta. Egoísta. 5 años de pagos y yo era la egoísta. Escribí. No, ya terminé. Apagué el teléfono. Al día siguiente me desperté con una solicitud de transferencia bancaria de mi mamá. $3,500. Sin mensaje de texto previo. Sin una sola palabra de explicación. Solo el número. Frío y directo. Como si fuera lo más natural del mundo.
Lo rechacé sin pensarlo 2 veces. 5 minutos después llamó. No contesté. Luego escribió. ¿Por qué la rechazaste? Respondí. Porque no es mi responsabilidad. Inténtalo con Daniela. Lo que siguió fue una cadena de llamadas perdidas durante toda la mañana, que ignoré una por una mientras trabajaba. Esa tarde llegaron los 3 a mi edificio en Scottsdale. Mamá, papá y Daniela. El guardia del lobby me llamó para avisarme. No los dejes subir, le dije. No los estoy esperando. Guardé lo que estaba haciendo. Bajé las escaleras despacio y salí a la entrada. Los 3 estaban formados como si fueran a hacerme una intervención familiar. Mi mamá con los brazos cruzados, el gesto de madre sufrida que llevaba décadas perfeccionando. Mi papá con las manos en los bolsillos, la expresión de quien no puede creer que lo estén obligando a hacer esto en persona, como si yo fuera la irrazonable de la situación. Y Daniela detrás de ellos, con cara de aburrida, examinando sus uñas, como si no fuera la razón por la que estábamos ahí. Valentina, necesitamos hablar, empezó mi mamá. Ya hablamos, respondí. Lo que encontré en esa carpeta fue suficientemente claro. Eso fue un malentendido, dijo mi papá. Si nos das la oportunidad de explicarte... 5 años, lo interrumpí. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. 5 años pagando esta familia y su explicación es que es complicado. No, papá, ya no. Mi mamá intentó otro ángulo. Lo que estás haciendo nos va a afectar a todos. No solo a nosotros, también a Daniela. Daniela tiene 28 años, dije. Que consiga un trabajo. Daniela levantó los ojos de sus uñas y me miró. Por un segundo vi algo en su expresión que no era indiferencia. Era miedo. Lo disimulo rápido, pero lo vi. Les dije todo lo que tenía guardado desde el día del testamento. Que había dedicado los mejores años de mi vida adulta a sostener una familia que planeaba descartarme. Que había cancelado vacaciones, reducido mis propios gastos, rechazado oportunidades de trabajo en otras ciudades porque no quería dejarlos sin apoyo. Y que todo ese tiempo, mientras yo hacía eso, ellos habían estado planeando un futuro donde yo no recibía absolutamente nada. Cuando terminé de hablar, mi mamá lloraba. Mi papá miraba el piso. Daniela seguía callada. Les cerré la puerta, subí a mi apartamento, bloqueé sus números y publiqué en Facebook la versión honesta de lo que había pasado. No con drama ni insultos, solo los hechos. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Pero esa noche, sola en el apartamento, volví a abrir la foto de la carta. La amplié sección por sección. Y fue entonces cuando noté algo que la primera vez no había visto. Había una segunda hoja. La esquina asomaba detrás de la primera, apenas visible. La imagen estaba borrosa, pero alcancé a leer las primeras líneas antes de que se pixelara. Lo que vi ahí me dejó sin habla. No era una lista de mentiras. Era una estrategia. Un plan escrito paso a paso sobre cómo convencer a mis padres de que yo era un problema que necesitaban resolver. Y al final de esa segunda hoja, una fecha de actualización. No 2 años y 4 meses atrás. 3 semanas antes de ese martes en que yo llegué a organizar los papeles. Daniela no solo había planeado esto años atrás. Lo había estado actualizando semanas antes de que yo lo descubriera. 3 días después del confronto en el edificio, recibí una llamada de mi tía Carmen, la hermana de mi mamá. Tía Carmen era la única persona de toda esa familia que siempre me había tratado como una igual, sin el filtro que los demás ponían cuando Daniela estaba presente. No era que me favoreciera de forma especial. Era simplemente que me veía. Me escuchaba cuando hablaba. Recordaba las cosas que yo le contaba. Ese detalle tan pequeño, tan básico, que dentro de mi familia inmediata nunca existió. Había visto mi publicación de Facebook y quería hablar en persona. Nos encontramos en una cafetería en Tempe, un miércoles por la mañana. Llegó antes que yo, con un café entre las manos y una expresión que no supe leer hasta que me senté frente a ella. No era lástima, era algo más cercano a la culpa. Valentina, dijo despacio. Yo llevo años sospechando que algo estaba mal en esa familia. Pero nunca imaginé que llegara a esto. Y una parte de mí se pregunta si debía haber dicho algo antes. Le mostré la foto de la carta en mi teléfono. La leyó en silencio, con el ceño fruncido, pasando los dedos por la pantalla, para ampliar las partes más borrosas. Tardó varios minutos. Cuando terminó, me miró. Esta letra es de Daniela, dijo. La reconozco desde que era niña. Esa S tan cerrada, esa R tan particular, es ella. No me sorprendió que lo confirmara. Lo que sí me sorprendió fue lo que vino después. Tía Carmen me contó que en los últimos 2 años, mi mamá le había dicho cosas sobre mí, en tono de conversación normal, de madre preocupada compartiendo algo con su hermana, que yo era difícil, que cuando los ayudaba lo hacía de una forma que los hacía sentir en deuda, que en una cena familiar yo había humillado a Daniela frente a todos con un comentario sobre su falta de trabajo, que en otra ocasión les había gritado a mis padres cuando ellos no pudieron devolver un préstamo a tiempo. Nada de eso había ocurrido. Escuché cada historia con una calma que me costó mantener, porque mientras tía Carmen las describía, yo reconocía la estructura, el tipo de detalle, la forma en que cada historia me presentaba como agresiva justo cuando yo estaba siendo generosa. Era la misma arquitectura que la carta, el mismo patrón. Daniela no solo había escrito mentiras en un papel escondido en una carpeta, las había puesto en boca de mi mamá, las había convertido en conversaciones de sobremesa, las había diseminado por toda la familia como si fueran recuerdos compartidos. ¿Cuánta gente cree esas historias?, pregunté. Tía Carmen hizo una pausa. Tu tía Rosario, 2 primos, la señora Consuelo, la vecina de tus papás que los conoce de hace 20 años. Sentí que el piso se movía. No era solo el testamento.
No era solo la casa y el dinero. Daniela había pasado 2 años dañando mi reputación dentro de mi propia familia, construyendo una versión de mí tan sistemáticamente negativa que cuando llegara el momento de leer el testamento, nadie iba a sorprenderse de que yo no estuviera en él. Nadie iba a cuestionarlo. Tía Carmen puso su mano sobre la mía. La semana que viene es el aniversario de tus papás, dijo. Están organizando una cena. Restaurante, familia completa, los de siempre. Todos van a estar ahí. Lo dijo y me miró fijamente, sin añadir nada más. No tuvo que hacerlo. No puedo llegar a presentar pruebas en la cena de aniversario de mis padres como si fuera un juicio, dije. No tienes que presentar nada como un juicio, respondió. Solo tienes que aparecer con la verdad. El resto lo haces solo. Esa tarde fuimos juntas a una papelería en Tempe. Imprimí la carta, las 2 páginas, en papel tamaño carta, letra clara, fecha visible. La sostuve entre las manos y pensé en todo lo que esas hojas representaban. Los años de sentirme menos. Las noches pagando facturas mientras me convencía de que lo hacía por amor. La forma en que cada logro mío había sido ignorado mientras cada capricho de Daniela se celebraba. Todo eso no había sido un accidente ni un defecto de carácter de mis padres. Había sido construido, deliberado, sostenido en el tiempo por la mano de mi propia hermana. Guardé las hojas en un sobre manila y lo metí en mi bolso. Esa misma noche, tía Carmen y yo nos sentamos en su coche en el estacionamiento de la papelería y hablamos durante casi 1 hora. Me contó más cosas. Que en la última Navidad, Daniela había sugerido frente a toda la familia que si yo alguna vez dejaba de ayudarlos económicamente, sería porque Valentina siempre pone sus intereses por encima de la familia, sembrando la semilla antes de que el árbol siquiera existiera. Que cuando mi prima Sandra le preguntó a mi mamá por qué yo no estaba en la cena de Día de Acción de Gracias del año pasado, mi mamá respondió que yo había tenido un problema con Daniela por celos. Yo no había estado en esa cena porque trabajé ese día. Nadie me invitó. Cada historia era como abrir una puerta en una casa que creí conocer y encontrar un cuarto que nunca supe que existía. Daniela no solo había actuado dentro del núcleo familiar, había trabajado hacia afuera, construyendo una narrativa que alcanzó a primos, a tías, a vecinos. Una red de percepciones falsas tejida con paciencia y consistencia, durante 2 años, mientras yo pagaba la hipoteca de la casa donde ella vivía sin pagar un centavo. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche. No prendí la televisión. Me senté en la oscuridad de la sala con el sobre manila sobre las rodillas y me permití sentir todo lo que había estado conteniendo desde la cafetería. La rabia, el dolor, la vergüenza de haber sido tan ingenua durante tanto tiempo, de haber interpretado el favoritismo de mis padres como una falla de carácter en ellos cuando en realidad había una arquitectura detrás, alguien que lo construyó ladrillo por ladrillo. Sentí lástima de mí misma exactamente durante 5 minutos. Luego lo guardé. No porque no importara, sino porque necesitaba tener la cabeza fría para lo que venía. Los días siguientes los pasé trabajando con normalidad, sin contactar a nadie de la familia, sin revisar redes sociales. Me concentré en lo único que podía controlar. Llegar a esa cena con los pies en la tierra y las manos quietas. El miércoles previo a la cena, llegó un mensaje de un número desconocido. Daniela había conseguido un teléfono nuevo para saltarse el bloqueo. El mensaje decía: Valentina, sé lo que estás planeando. No lo hagas. Solo vas a lastimar a mamá y papá, y ellos no tienen la culpa de nada. Lo leí 3 veces, guardé la captura de pantalla. La añadí al sobre manila y cerré el broche. Si Daniela sabía lo que yo estaba planeando, era porque tenía algo que ocultar. Y ese mensaje de pánico disfrazado de advertencia era la mejor prueba de eso. La noche anterior a la cena no dormí bien. Me quedé en la cama mirando el techo, pensando en mis padres. En cómo mi mamá le había contado las mentiras de Daniela a sus amigas convencida de que estaba describiendo a su hija. En cómo mi papá había firmado ese testamento creyendo que era lo justo. Eran personas que habían sido manipuladas durante años por alguien en quien confiaban completamente. Eso no los eximía de haber elegido nunca preguntar. De haber tomado todo lo que Daniela les servía sin buscar mi versión. Pero la situación era más complicada que simplemente odiarlos. Y yo lo sabía. Me dormí cerca de las 2 de la mañana con el sobre manila sobre la mesita de noche, justo al lado de mi vaso de agua. El restaurante donde mis padres habían reservado para su aniversario era de esos lugares en Scottsdale, con manteles de lino blanco y velas en vasos de cristal sobre cada mesa. El tipo de lugar donde la gente habla en voz baja sin que nadie se lo pida. Llegué 15 minutos tarde. Calculado. Quería que todos estuvieran sentados cuando yo entrara. Desde la entrada vi la mesa al fondo. Grande, con 10 personas. Mis tíos Ramón y Patricia, 2 primos por parte de mi papá, la señora Consuelo que llevaba 20 años siendo vecina de mis padres, y tía Carmen al extremo derecho, con los hombros rectos y los ojos atentos. Al fondo, junto a mi papá, estaba Daniela. Llevaba un vestido verde oscuro, el cabello recogido con unos mechones sueltos encuadrándole la cara, una copa de vino tinto en la mano. Sonreía. Era exactamente la imagen de hija perfecta que había construido durante 2 años. Cálida, presente, irreemplazable. Cuando me vio entrar, la sonrisa se congeló en su cara. Mi mamá fue la primera en reaccionar. Se levantó a medias, confundida. Valentina, no sabíamos que ibas a... ¿No me invitaron? La interrumpí con una calma que me sorprendió a mí misma. Lo sé, vine de todas formas. Me acerqué a la mesa despacio. Sentí los ojos de todos siguiéndome. La señora Consuelo me miraba con la expresión que pone la gente cuando espera un conflicto, pero no sabe de qué lado ponerse. Esa mezcla de incomodidad y morbo que hace que la gente se quede en lugar de salir. Mis primos se miraron entre sí. Mi tío Ramón carraspeó y apartó su copa de vino unos centímetros, como preparándose para lo que fuera. Tía Carmen no se movió. Me esperaba. Me paré frente a mis padres.
Saqué el sobre manila de mi bolso. Lo puse sobre el mantel blanco, directamente frente a ellos, sin decir nada todavía. El sobre hizo un sonido suave al caer sobre la tela. Mi papá lo miró. Mi mamá lo miró. Daniela no miró el sobre. Me miró a mí. ¿Qué es eso?, preguntó mi papá. Una carta, respondí. La encontré el día que vine a ayudarlos con los papeles, escondida debajo del testamento en la carpeta. La fotografié sin darme cuenta. Está escrita con la letra de Daniela. Son 2 páginas. El silencio que cayó sobre la mesa no fue el silencio incómodo de una discusión familiar. Fue el silencio de algo que se rompe sin hacer ruido. Mi mamá sacó las hojas del sobre con manos que le temblaban ligeramente. Las sostuvo bajo la luz de la vela. Empezó a leer. Vi el momento exacto en que las palabras empezaron a aterrizarle. Sus ojos se detuvieron a mitad de un párrafo. Volvieron al principio. Lo leyeron de nuevo. Su expresión no era de sorpresa. Era de reconocimiento. Era la cara de alguien que empieza a escuchar una conversación que creyó haber tenido hace tiempo, pero ahora con el volumen diferente. «Esto es mentira», dijo Daniela. Su voz era firme pero demasiado rápida. «Está escrito con tu letra», respondí. «Alguien lo falsificó. No sé quién, pero eso no lo escribí yo». «Daniela». La voz de tía Carmen desde el otro extremo de la mesa fue tranquila y absoluta al mismo tiempo. «Yo reconozco tu letra desde que tenías 9 años. Esa S tan cerrada. Esa R. Eso es tuyo». Daniela abrió la boca. Miró a tía Carmen. Miró a mis padres. La copa de vino seguía en su mano, pero ya no la sostenía con la misma soltura de antes. Mi papá tomó las hojas de las manos de mi mamá y las leyó él. Lo vi detenerse en el párrafo donde Daniela describía cómo yo supuestamente usaba el dinero como herramienta de control emocional, cómo cada pago que yo hacía venía cargado de expectativas implícitas que sofocaban a la familia. Lo leyó 2 veces. Luego pasó a la segunda hoja, la que tenía el plan. Los pasos. La fecha de actualización de 3 semanas antes del día en que yo llegué a organizar sus papeles. Vi cómo sus manos sujetaban el papel con más fuerza conforme leía. Los nudillos se le pusieron blancos en los bordes. «Hay un mensaje también», dije. Saqué mi teléfono y puse la captura de pantalla sobre la mesa. Daniela me mandó esto desde un número nuevo el miércoles pasado, después de que la bloqueé. Dice que sabe lo que estoy planeando y que no lo haga. El tío Ramón leyó el mensaje por encima del hombro de mi papá. La señora Consuelo estiró el cuello para ver. Tía Carmen no necesitó verlo, ya lo sabía. Daniela dejó la copa sobre la mesa. Se puso de pie. Ya no era la imagen de hija serena que había llegado con 30 minutos de anticipación para asegurarse de tener el mejor ángulo de la noche. Era una persona acorralada buscando la salida. «Yo solo quería protegerlos», dijo, dirigiéndose a mis padres con los ojos húmedos. «Valentina siempre los ha presionado, siempre ha puesto condiciones a lo que da. Yo solo quería que ustedes tuvieran seguridad sin tener que depender de alguien que en cualquier momento puede quitarles el apoyo». «Daniela». La voz de mi papá la detuvo. Una sola palabra, en un tono que yo nunca le había escuchado usar con ella, sin ternura, sin indulgencia, solo su nombre, como una puerta que se cierra. Daniela cerró la boca. Mi mamá dejó las hojas sobre la mesa y se tapó la boca con una mano. No lloraba todavía, pero estaba a punto de hacerlo. La señora Consuelo, que llevaba 2 décadas escuchando historias sobre lo difícil que era Valentina según mi mamá, miraba la carta con una expresión que no necesitaba traducción. El tío Ramón había cruzado los brazos y miraba a Daniela con los ojos entornados. Los primos no decían nada. Daniela intentó una vez más. «Mamá, tú misma me dijiste que Valentina te hacía sentir que todo lo que les daba era una deuda que nunca iban a poder pagar. Eso me lo dijiste tú». Mi mamá tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, su voz salió diferente, más baja, como si estuviera hablando más para sí misma que para la mesa. «Yo repetí lo que tú me contaste, Daniela. Lo repetí porque lo creí». Hizo una pausa. «Y nunca le pregunté a Valentina si era cierto». El silencio que siguió fue diferente al anterior. El primero había sido de shock. Este era de algo que cae y no se puede recoger. Mi papá dobló las hojas despacio y las dejó sobre el mantel. Miró a Daniela durante un tiempo que se sintió muy largo. En su cara no había rabia. Había algo peor. La expresión de alguien que acaba de entender que tomó una decisión muy grande basándose en información que nunca fue real. Luego me miró a mí. En sus ojos había algo que tardé en nombrar. Era vergüenza. No el tipo de vergüenza que se disculpa en voz alta. El tipo que se queda quieto porque no sabe qué hacer con su propio peso. La mesa seguía ahí, con las velas encendidas y la comida a medio comer y el vino en las copas. El restaurante continuaba a nuestro alrededor. Otras familias cenando sin saber lo que acababa de pasar en este rincón. Un mesero se acercó con una jarra de agua. Miró la tensión de la mesa y se retiró discretamente. La música de fondo seguía igual. Las 2 páginas de la carta de Daniela estaban desplegadas sobre el mantel blanco, bajo la luz de la vela, para que todos las vieran. La fecha de actualización, 3 semanas antes del día en que yo llegué a organizar los papeles, visible en la esquina superior derecha de la segunda hoja. Ahí, en esa fecha, estaba todo lo que necesitaba saber sobre quién era realmente mi hermana. Salimos del restaurante en grupos que se deshicieron rápido. Los primos se despidieron con abrazos cortos y sin palabras, la incomodidad visible en cada movimiento. La señora Consuelo besó a mis padres en la mejilla y se fue sin terminar su café. Tía Carmen me buscó en el estacionamiento. Me tomó por los hombros y me abrazó en silencio durante unos segundos. No necesitó decir nada. Mis padres salieron los últimos. Mi mamá caminaba con los ojos todavía rojos y un pañuelo estrujado entre los dedos. Mi papá tenía el sobre manila bajo el brazo, doblado por la mitad.
No lo había dejado sobre la mesa. Se lo había llevado. Eso me dijo más que cualquier cosa que pudiera decirme con palabras. Se acercó a mí directamente, con los pasos lentos de alguien que está buscando las palabras correctas y sabe que no las va a encontrar. Valentina, empezó. Hizo una pausa larga. No tengo palabras para lo que... No hace falta, lo interrumpí. No lo dije con frialdad. Lo dije porque era verdad. Las palabras que él pudiera construir esa noche en el estacionamiento de un restaurante de Scottsdale no iban a deshacer 5 años de hipoteca pagada. No iban a devolverme las vacaciones canceladas, ni los fines de semana perdidos, ni los momentos en que me sentí invisible en mi propia familia. Pero tampoco era eso lo que yo necesitaba ya. Daniela salió al estacionamiento sola. Se había quitado uno de los aretes en el camino, supongo que por ese hábito nervioso que tenía desde niña. El vestido verde que brillaba en la entrada del restaurante bajo las luces cálidas se veía diferente afuera, bajo los focos blancos del estacionamiento. Solo era tela. Se detuvo a 2 metros de mí. Me miró con una expresión que mezclaba rabia contenida y algo más difícil de identificar. Algo que podría haberse convertido en arrepentimiento si ella lo hubiera dejado crecer. No era para hacerles daño, dijo en voz baja. Solo quería asegurarme de quedarme con la casa. Sabía que si tú estabas en el testamento yo no iba a recibir nada porque tú siempre ganas. Me la quedé mirando un momento. Pensé en todo lo que podría responder. Pensé en los 2 años de mentiras sistemáticas, en las historias que había puesto en boca de mi mamá, en la fecha de actualización 3 semanas antes de que yo encontrara el testamento. Pensé en la vela del pastel de cumpleaños de mi papá que yo sostuve mientras él la abrazaba sin mirarme. 2 años construyendo esas mentiras, Daniela. Dije. Y las escribiste con tu propia letra. Eso dice todo lo que hay que saber de ti. No esperé su respuesta. Me di la vuelta y caminé hacia mi coche. En las semanas que siguieron, mis padres me llamaron varias veces. No siempre contesté. Las primeras llamadas las dejé ir al buzón. No por crueldad, sino porque necesitaba saber si lo que iba a escuchar iba a ser una disculpa real o una nueva versión de «es que las cosas son complicadas». Cuando finalmente contesté, las conversaciones fueron distintas. Más lentas. Con más silencios de por medio, del tipo que indica que la persona del otro lado está eligiendo cada palabra con cuidado. Mi papá me dijo que habían hablado con su abogado y que iban a revisar el testamento. Me lo dijo directamente, sin rodeos, lo cual fue en sí mismo algo nuevo. Luego me dijo que lo que Daniela había hecho no tenía justificación, y que durante demasiado tiempo habían elegido no cuestionarla porque cuestionarla habría significado admitir que no la conocían tan bien como creían. No le pedí que se disculpara. Él tampoco me lo pidió a mí. Fue quizás lo más honesto que tuvimos entre nosotros en años. Mi mamá tardó más. Las primeras veces que hablamos, lloraba. Yo la dejaba hablar sin interrumpirla, sin consolarla tampoco. Un día me dijo que se había dado cuenta de que repetía las historias de Daniela sin nunca haberme preguntado a mí si eran ciertas, y que eso la avergonzaba. Le dije que lo entendía. Y era verdad que lo entendía, aunque entenderlo no significara que no doliera. Cuando finalmente habló sin llorar, me preguntó si podíamos comer juntas algún día. Le dije que sí, pero que necesitaba tiempo. No le dije cuánto. Todavía no lo sé con certeza. La señora Consuelo me mandó un mensaje de texto la semana después de la cena. Decía: Valentina, quiero que sepas que lo siento. Escuché cosas sobre ti que no debí haber creído sin preguntarte a ti primero. Lo guardé. No respondí de inmediato. Después lo hice, con una sola línea. Gracias por decirlo. Daniela se fue a vivir con una amiga en Mesa. Al principio siguió intentando contactar a mis padres desde números distintos, mensajes que se filtraban antes de llegar a ellos. Cuando finalmente consiguió hablar con mi mamá, fue para pedirle dinero para el primer mes de renta en el nuevo lugar. Mi mamá le dijo que no. Daniela intentó el argumento de la familia, el de la sangre, el de que siempre la habían apoyado. Mi mamá colgó. Me lo contó ella misma en una de nuestras llamadas, con una voz que mezclaba tristeza y algo que sonaba a alivio. Nunca imaginé que iba a sentir lástima por mi mamá, pero ahí estaba, sintiéndola. Tía Carmen y yo empezamos a tomar café los jueves por la mañana, en la misma cafetería en Tempe, donde ella me mostró la otra cara de las mentiras de Daniela. Era algo sin drama, sin peso acumulado, sin el tipo de vigilancia constante que yo había tenido que ejercer dentro de mi familia toda la vida. 2 personas sentadas frente a un café hablando de trabajo, de una serie que ninguna de las dos terminó de ver, de la receta que tía Carmen intentó hacer el sábado y que le quedó demasiado salada. Era el tipo de vínculo que yo nunca había tenido en esa familia, pero que, por lo visto, estaba disponible si se buscaba en el lugar correcto. Hoy pago únicamente mis propias cuentas. Mi apartamento en Scottsdale, mi coche, mi comida. Nada más. No hay hipotecas ajenas que cubrir, no hay facturas olvidadas que alguien manda por mensaje a las 3 de la tarde esperando que yo lo resuelva. No hay transferencias de emergencia. No hay deudas emocionales. Cuando llego del trabajo y prendo la luz de la sala, el silencio no se siente como abandono. Se siente como algo que yo construí, con mi dinero y mi tiempo y mis decisiones propias, sin que nadie se lo llevara a otra parte. A veces pienso en esa tarde en el coche, frente a la fachada de la casa de mis padres, con el motor encendido y las manos todavía temblando sobre el volante. En cómo miré la ventana de la sala por última vez y vi la silueta de mi mamá moviéndose detrás de la cortina. En cómo puse el coche en marcha y me fui sin voltear, llevándome en el teléfono una foto borrosa de 2 páginas que iba a cambiarlo todo, aunque yo todavía no lo sabía con certeza. Pienso también en todos los años anteriores. En los depósitos que hacía cada mes sin que nadie me los pidiera porque no quería que la perdieran. En los domingos arreglando cosas en esa casa en lugar de descansar.
En las conversaciones que no tuve con mis padres porque asumí que el dinero hablaba por mí, que si yo resolvía los problemas era suficiente demostración de que los quería. Tal vez ahí también fallé yo. Tal vez debía haber exigido que me vieran mucho antes de que llegara al punto de encontrar ese testamento. No lo sé. No tengo todas las respuestas. Lo que sí sé es que durante 2 años y 4 meses, mientras yo creía estar construyendo una relación con mi familia, a través del esfuerzo y la responsabilidad, Daniela estaba desmantelándola silenciosamente desde adentro. Y que la única razón por la que la verdad salió fue un accidente. Una foto tomada sin pensar. Una carpeta que no debía haber abierto pero que abrí, porque soy la hija que siempre quiso saber cómo estaba organizado el futuro de su familia. Eso también dice algo. No sabía entonces lo que iba a pasar. Solo sabía que me iba. Fue la decisión más libre que tomé en mucho tiempo. Y no me arrepiento de ninguna de las que vinieron después, ni de haberme ido, ni de haber vuelto con la verdad, ni de haber aprendido, más tarde de lo que hubiera querido, que cuidarse a una misma no es traicionar a nadie. Es simplemente lo mínimo que una persona se merece.